Buenas, le agradecemos a Dios por la oportunidad de una vez más poder conectarnos a través de este medio con nuestra iglesia, la iglesia Camino a Cristo, en nuestro grupo pequeño. Amén. Así que le agradecemos a Dios, ¿verdad?, por estar acá, por poder conectarnos con ustedes en todos los lugares del mundo que lo hacen, desde Argentina, desde Colombia, desde Brasil, desde México, desde Cuba. A todos les agradecemos por estar todo el tiempo conectados a nosotros. Vamos a, en esta ocasión, antes de empezar el servicio de canto, vamos a tener unas pequeñas palabras de oración y vamos a pedir la bendición de Dios para este estudio que vamos a desarrollar. Señor, estamos ahora delante de tu presencia y estamos clamando a ti por el perdón de nuestras faltas y nuestros pecados. Y estamos rogando, Señor, que en este momento tú te hagas sentir en nuestras vidas. Tú puedas tocar las fibras de nuestros corazones. Tú nos puedas ayudar a entender el mensaje que has preparado para nosotros en este momento. Y rogamos, Señor, que al compartirlo, tu Santo Espíritu pueda tomar el control y pueda hacernos entender tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a hacerlo como de costumbre, ¿verdad? Vamos a cantar a lo menos 3 himnos. Vamos a comenzar con el himno número 186. Himno número 186. Allí, así que en su iPad, en su teléfono, en su computadora, pues búsquelo. Y nosotros desde acá también, a través del internet, vamos a ponerlo para poder compartir y alabar el nombre de nuestro Dios. Escuchemos. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios y en estos momentos vamos a hacerlo cantando el himno número 333. Himno número 333. Aunque en esta vida. Aunque en esta vida faltan riquezas, siempre dan la gloria, tengo mi mansión, alma tan bendita, de la
Y ya por último vamos a cantar nuestro coro tema en estos momentos. El mejor lugar del mundo. Out here, things have been tough on our communities. So this July 4th, let's pause and show our spirit across this land. Su poder y amor profundo, cualquier lugar, donde estés, seré feliz, porque será el mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador, donde encuentra esperanza y alivio al corazón. Es ahí donde me encuentro con la fuente del amor, el mejor lugar del mundo. Está a los pies del Salvador. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor, el mejor lugar del mundo. Es estar junto a Jesús. El mejor lugar del mundo, queridos, es a los pies de nuestro Salvador. Por eso es que estamos acá, ¿verdad? Con el objetivo de poder hablar, de poder estudiar, de poder hablar de realmente nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar. Vamos a esperar que la tecnología entre. Hoy vamos a estudiar una temática dentro de nuestras doctrinas. Esta es la doctrina acerca de la iglesia. Y dentro de esas doctrinas tenemos una de nuestras creencias principales que también la denominamos la iglesia. Parece que estoy haciendo interferencia, Armando. Es el 12, creo. ¿Cómo interesado? El 13. No, es ahí donde lo puse.
No conectó. Tómelo. No conectó. ¿Sí? Amén. Parece que había algún falso contacto, así que nos disculpamos en este momento. Esto es lo que pasa por hacer las cosas en vivo, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas en vivo, pues sucede así. Pues ya ahí tenemos, parece que voy a tener que abrirlo diferente, un momentico. Ok. Como decíamos, a veces cuando hacemos las cosas pues en vivo sucede todo esto, ¿verdad? Pero lo que estamos queriendo hacer, que usted está escuchando y a la misma vez esté observando, ¿verdad? A través del televisor o de la pantalla que tenemos detrás, lo que estamos diciendo. Usted pueda anotar textos bíblicos, pueda anotar frases específicas y usted pueda estar con nosotros. La doctrina de la iglesia. ¿Saben? O la creencia de la iglesia. Saben que hay muchas ideas al respecto. Hay muchos que tienen conceptos diferentes de lo que es la iglesia. Y aún a la hora de expresarse, se expresan quizás no de la mejor manera. Lo primero que queremos hablar es del concepto de iglesia, de la palabra eclesía. La palabra eclesía significa llamados a una reunión. O llamados a salir fuera. Sí, cuando nosotros analizamos la iglesia, pues en el Nuevo Testamento, y después vamos a analizarla en el Antiguo y en el Nuevo, vemos que donde quiera que había un grupo reunido, pues allí estaba la iglesia representada, ¿verdad? Estaba la iglesia representada. En el Nuevo Testamento, vamos a encontrar el significado bíblico, ¿verdad? Vemos en 1 Corintios 11, 18, que dice lo siguiente: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Y también ahí mismo en el capítulo 14 de 1 Corintios, pero los versos 19 y 28 dicen lo siguiente: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras, queridos, con entendimiento. Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, es hasta el 28 nada más. Ahí me estaba pasando con los textos bíblicos. Así que el primer punto es que el concepto de iglesia en el Nuevo Testamento se refiere a creyentes reunidos para adorar en un lugar específico. Era como estábamos diciendo anteriormente, donde quiera que Jesús se reunía con un grupo de personas, pues allí estaba la iglesia, allí estaban adorando, allí estaban buscando realmente de Dios. Como les decía anteriormente, otro de los puntos que podemos ver es creyentes que vivían en cierta localidad específica. Ejemplo, los creyentes que viven en Cícero, los creyentes que viven en Brasil, los creyentes que viven en México, los creyentes que viven en Argentina, los creyentes que viven en Cuba, los creyentes que viven en cualquier lugar del mundo. Primera de Corintios nos da el ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 1. Así que usted puede buscarlo en su Biblia, en su iPad, en su teléfono, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 16, verso 1. Dice la Biblia: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, ¿verdad? Así que habían iglesias que estaban en lugares específicos. Dice Pablo que habían iglesias en Galacia, ¿verdad?
un grupo de congregaciones en una zona geográfica específica. Ejemplo, podemos ver Hechos, el capítulo de Hechos, verso 9, capítulo 9, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, por Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así que vemos que también habían iglesias que estaban en regiones, ¿verdad? En zonas geográficas. Ejemplo, si hablamos de Chicago, ¿dónde hay iglesias en Chicago? Pues encontramos iglesia en La Villita, encontramos iglesia en Cícero, encontramos iglesia en Humboldt Park, encontramos iglesia en diferentes lugares, ¿verdad? En diferentes lugares de acá de Chicago. Es una zona geográfica, ¿verdad? Todo el cuerpo de creyentes esparcido. Mateo 16, 18 nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. Mateo 16, 18. Es todo el cuerpo de creyentes ahora esparcidos en todo el mundo. Quiere decir, sin importar la nacionalidad, la raza, donde quiera que usted se encuentre, pues también está la iglesia. Y en Efesios 1:20 al 22 nos habla de que toda la creación fiel en el cielo y en la tierra, sí, también es la iglesia. Dice, lo cual opero, dice Efesios 1:20 al 22, lo cual opero en Cristo, lo cual espero debe ser en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes. Disculpen, en los lugares celestes. Pero en la iglesia primero, en los lugares sobre todo principado, todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que, ¿dónde está la iglesia? La iglesia está en todo lugar donde hayan personas que adoren a Dios. Por eso nos referíamos en este último punto, pues que también la iglesia está en el cielo, porque hay personas que adoran pues a nuestro Dios. Hay adoradores fieles pues a nuestro Dios. La Biblia describe a la iglesia como una institución divina. Así que la naturaleza de la iglesia no es la invención del ser humano. No fue a alguien que se le ocurrió pues para ganar dinero. Pues la iglesia es la invención divina, ¿verdad? Es la invención divina. Dice el libro de los Hechos, dice el libro de los Hechos 20 al 28, por tanto mirad por vosotros, por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para que apacentar la iglesia del Señor. Hechos 20, 28, la cual él ganó con su propia sangre. Así que la iglesia es de naturaleza, ¿verdad? Es de naturaleza divina. Dios la llama, o el escritor del libro de los Hechos, la llama la iglesia del Señor. Ahora vemos en 1 Corintios, verso 1-2, que se le da un nombre diferente, ¿verdad? Dice que la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pues aquí ahora vemos que a la iglesia se le llama la iglesia de Dios. Así que la iglesia del Señor y la iglesia pues de Dios. Ahora, queridos, Jesús invistió a la iglesia con poder. Jesús no dejó a la iglesia sin poder. Quiere decir, Mateo 18, versos 17 y 18 nos dice: si
si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Quiere decir, cuando alguien ofende los principios bíblicos, cuando alguien va en contra de los principios de Dios, la iglesia tiene la autoridad dada por Jesucristo, queridos, para poder tomar disciplina. Dios dio esa autoridad a la iglesia. De cierto os digo, dice Jesús, que todo lo que atéis a la tierra, dice el verso 18 de Mateo 18, será atado en el cielo, y todo lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. ¿Saben que hay algunas personas que dicen, a mí me podrán borrar del libro de la iglesia, pero nunca del libro de la vida? Queridos, si la iglesia ha actuado conforme a los principios de Dios, si la iglesia ha actuado de acuerdo a lo expresado en la Biblia y en el consejo del Espíritu de profecía, yo creo que debes tener cuidado, porque Dios invistió a la iglesia con poder. Jesús le dio poder a la iglesia para discernir en los asuntos terrenales. La iglesia tiene raíces. Habíamos visto que su naturaleza es divina, y ahora vemos en segundo lugar las raíces de la iglesia cristiana. ¿Sí? ¿Dónde están las raíces de la iglesia cristiana? Hechos 7:38 dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, que recibió palabra de vida que darnos. Así que Dios sacó, querido, a la nación de Egipto, y fue llamada entonces la congregación del desierto. Vuelvo y repito el concepto. ¿Qué es iglesia? Iglesia es donde haya un grupo que invoca el nombre de Dios y alaba pues el nombre de nuestro Dios. Continuamos con las raíces. Así que la cruz señaló el fin de ¿qué? ¿Qué señaló la cruz? Señaló el fin de la misión de Israel. Si nosotros analizamos la Biblia y encontramos una profecía muy singular, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. En esta profecía encontramos que después de la muerte de Cristo en el año 31, en el año 34, con el apedreamiento de Esteban, el pueblo de Israel quedó desechado como la nación elegida por Dios para mostrar el mensaje al mundo. Ahora, no queremos decir que Israel no se va a salvar. No. Dentro del pueblo de Israel hay personas fieles. Hay personas que todavía son fieles al Dios, a Jehová de los ejércitos. Esas personas individuales van a ser salvas. Hay una historia muy singular que nos muestra esto. Y esa es la historia cuando Pedro fue llamado por Cornelio. Y hablábamos algo acerca de esto en el estudio pasado. Cornelio fue donde estaba, Pedro fue donde estaba Cornelio, que había un grupo de gentiles reunidos. Y ellos recibieron el Espíritu Santo al igual que los judíos. Así que para Dios no existe nación, no existe tribu, no existe lengua, no existe raza de ningún tipo. Para Dios, querido, tú y yo somos iguales. Y Cristo Jesús vino a salvar, dice la Escritura, lo que se había perdido. Eso somos tú y yo, querido. Lo segundo, con su resurrección, queridos, Cristo inauguró la iglesia cristiana y su misión. Así que en la cruz señaló el fin de la misión de Israel, y en la resurrección inauguró la iglesia cristiana y su misión. Por eso cuando Cristo ascendió a los cielos, le dio una misión a los discípulos, a sus seguidores, ¿verdad? Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En su misión, y la misión de esta iglesia no es otra cosa que la proclamación del evangelio de salvación
del evangelio de salvación por medio de la sangre de Cristo Jesús. Queridos, ayer recibo muchos mensajes, muchas preguntas a través de Messenger, a través de Facebook, y alguien no es Brasil, es Chile. Alguien desde Chile me testea y me pregunta qué cosa es la verdad presente para la iglesia adventista. Queridos, la verdad presente, le voy a dar la misma respuesta que le di a esta persona. La verdad presente resumida es Cristo Jesús. La verdad presente resumida es Cristo Jesús y lo que implica servir a Cristo Jesús. La verdad presente ampliada es Cristo Jesús más sus doctrinas, más los principios bíblicos, más la vida cristiana, más la aceptación del próximo regreso de Jesús. Eso es verdad presente, ¿verdad? Eso es verdad presente. La iglesia del Nuevo Testamento difiere en forma significativa de su contraparte del Antiguo Testamento. En vez de ser una iglesia nacional, se convirtió ahora en una iglesia misionera, queridos. Se convirtió en una iglesia misionera. Por eso fue que Jesús la mandó a predicar el evangelio de salvación. La metáfora del cuerpo. Vamos a ver algunas descripciones y metáforas de la iglesia. En primer lugar, el cuerpo. ¿A qué se refiere cuando dice que la iglesia es el cuerpo? ¿Verdad? Es el cuerpo. Se refiere a su unidad, ¿verdad? A esa relación funcional de cada miembro. Sí, ¿quiénes componen la iglesia? La componen diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de caracteres, con diferentes tipos de dones. Y entre todos se forma una iglesia, ¿verdad? Algo bello que adora y alaba el nombre de Dios. La cruz reconcilia a todos los creyentes, pues en un solo cuerpo. Decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. En segundo lugar, querido, encontramos otra metáfora, ¿verdad? Para referirse a la iglesia, y dice que la iglesia es el templo, ¿verdad? Es el templo. La iglesia es el edificio de Dios, el templo de Dios, en el cual mora el Espíritu Santo, el lugar donde acude, donde está presente el poder del Espíritu Santo. Cristo, queridos, es el fundamento y la principal piedra de ángulo. Primera de Corintios, pueden buscarlo en su Biblia, capítulo 3, versos 9 al 16 nos dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Sí, aquí estamos viendo otro concepto más de iglesia, de templo. Quiere decir que yo también soy templo de Dios porque soy un colaborador de Dios. Conforme a la gracia que ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y Efesios 3:20 nos aclara aún más: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Queridos,
iglesia de Dios es el templo de Dios. Dice Juan 17:17, santifícalos, ¿qué cosa? En tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí encontramos entonces otra metáfora de lo que es la Biblia. La Biblia es la novia, se presenta como una novia ataviada para su marido, como una novia, y al Señor Jesucristo como el novio de la iglesia, queridos. Así que provee influencia, la iglesia, queridos, provee influencia santificadora. La iglesia provee del bautismo como un símbolo de purificación por nuestros pecados. La persona que lo hace simbólicamente muere al pecado y es revestido con el manto de la justicia de Cristo. Otra descripción metafórica para la iglesia, querido, es Jerusalén de arriba. A la iglesia también encontramos en Hebreos 12:22 que dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos y millares de ángeles. Y Gálatas 4:26 nos dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Querido, el Nuevo Testamento describe a la iglesia como a la Jerusalén de arriba, la contraparte espiritual de la Jerusalén terrenal. También otra manera de describir a la iglesia metafóricamente es como la familia. Sí, la familia del cielo y la familia de la tierra, ¿verdad? Quiere decir, la familia y la iglesia son una misma familia. Dice Efesios 3:14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas, dice la palabra, ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Queridos, somos un mismo pueblo. Tenemos a un mismo Cristo, alguien que intercede por nosotros. ¿Cómo, querido? ¿Cómo los individuos se unen a esta familia? Es decir, ¿cómo los individuos logran pertenecer a esta iglesia? En primer lugar, dice la Biblia que son adoptados. Romanos 8:14-16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Amén o no amén, queridos. Así que la primera manera en la cual nosotros somos aceptados en la iglesia es por adopción. Cristo nos acepta, nos redime, su sangre es efectiva en nosotros, su sangre limpia nuestros pecados, su sangre nos purifica y nos prepara para ese encuentro personal. Y la otra manera en la cual somos entronizados en la iglesia lo describe Juan 3:8 y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que, queridos, la segunda manera de pertenecer a esa familia, la iglesia, es mediante un nuevo nacimiento. Y fue en el nuevo nacimiento encontramos una comparación con lo que Cristo le ofreció a Nicodemo. Tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer del agua y del Espíritu, querido. Una característica especial de la iglesia como familia es la comunión, quiere decir, la koinonía. ¿Qué cosa es koinonía, querido? ¿Qué es eso? Para nosotros, ¿qué cosa es koinonía? La koinonía no es solamente socialización,
sino que es comunión en el Evangelio. Si comunión es unidad, es compañerismo, es hermandad, es tener un mismo sentir, es buscar el mismo propósito. No es estar divididos dentro de nosotros. No es hablar uno por un lado y otro por el otro. No es estar hablando cosas diferentes que no edifican a la iglesia, sino que dividen la iglesia. Otra descripción de lo que es la iglesia, de lo que es la naturaleza de la iglesia, es que es columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? La iglesia, querido, es columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15 nos dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que Timoteo nos muestra cómo nosotros necesitamos conducirnos en la casa de Dios. Es la depositaria de la verdad. Así que la iglesia es la depositaria de la verdad. Es la que defiende la verdad. Es una unidad que es dinámica y que no es estática. ¿Saben? Muchos predicadores, aún dentro de la iglesia, que van en contra de los principios de la iglesia, creen que la iglesia adventista es dogmática, que tiene un credo cerrado. Y eso lo hacen porque realmente no conocen nuestras raíces, no conocen cómo funcionamos, no conocen cómo actuamos. Nosotros teníamos 27 doctrinas establecidas y se agregó una número 28. Eso muestra que estamos en crecimiento espiritual. Estamos creciendo a medida que Dios nos va mostrando, pues vamos acertando nuevas verdades. La iglesia adventista tiene un credo, pero no es un credo dogmático. Es un credo que está bajo estudio todo el tiempo, que se está buscando, que se está analizando y que se está aprendiendo cada día. También se describe como un ejército militante y triunfante. Se describe la iglesia, querido, como un ejército militante y triunfante. Está empeñada en una batalla. Miren que dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Querido, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No podemos dividirnos entre nosotros mismos. Tenemos que unirnos como el cuerpo de Cristo para luchar contra el enemigo, para vencer a sus acechanzas. Efesios 6, 13 al 18 nos da más argumento y nos dice la manera en la cual nosotros podemos vencer al enemigo. Dice Efesios 6, 13 al 18, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos, escuchen, todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que, queridos, la iglesia es un ejército militante y un ejército triunfante. La iglesia también podemos de alguna manera dividirla en dos. Hay una iglesia que es visible, pero también hay una iglesia que es invisible. Vamos a ir un momento a la iglesia visible. ¿Cuál es la iglesia visible? Mateo 28, 18 al 20 nos dice lo siguiente.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, Martín, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a toda la nación, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que, queridos, esta iglesia visible lo que hace no es discutir entre ellos, no es fajarse entre ellos, sino es cumplir la misión evangélica que Cristo puso en sus manos. Esa es la predicación del evangelio. Y en segundo lugar, esta iglesia lo que hace es preparar un pueblo para el glorioso e inminente aparecimiento de Cristo en las nubes de los cielos. Así lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, a fin, dice Efesios 5:27, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Amén o no amén? Amén. Ahora, querido, ¿qué cosa es la iglesia invisible? Sí, habíamos hablado anteriormente de los diferentes tipos, dónde podemos encontrar la iglesia, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Habíamos hablado al principio que la podemos encontrar en cada persona, la podemos encontrar en un grupo reunido, la podemos encontrar en un lugar específico, o la podemos encontrar regada en el mundo, en una zona geográfica bien amplia, y también la podemos encontrar pues en el cielo. Ahora, ¿qué cosa es la iglesia invisible? Se le llama también la iglesia universal. A la iglesia invisible se le llama la iglesia universal. Son todos los hijos de Dios que existen en el mundo, que le buscan, que le adoran de todo corazón. Incluye a los que acompañan la iglesia visible. Así que la iglesia visible y la iglesia invisible están unidas. Ahí están los que acompañan a la iglesia visible, pero también están aquellos que no asisten a una iglesia, queridos, que también son remanentes de Dios, porque adoran a Dios como hay que adorarlo, obedecen su palabra aún sin haberle conocido. Esos también forman parte de la iglesia invisible. También, querido, podemos encontrar en Juan 1:9, dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Queridos, a través de Jesús muchos han sido incorporados al evangelio. La iglesia invisible, queridos, por medio del Espíritu Santo, Dios nos lleva a su pueblo perteneciente a la iglesia invisible a una unión con su iglesia visible, a una unión con su iglesia visible. Únicamente la iglesia visible, queridos, puede experimentar plenamente la verdad de Dios, así como su amor y su compañía por el ser humano. Organización de la iglesia. Y aquí vamos a ir ya un poquito más rápido, ¿verdad? Organización de la iglesia. Sí, los individuos que desean llegar a ser miembros de la iglesia de Jesucristo deben aceptarle como Señor y Salvador, arrepentirse de sus pecados y ser bautizados. Así que, como requisito para pertenecer a la feligresía de la iglesia visible, usted en primer lugar debe arrepentirse de sus pecados y en segundo lugar debe ser bautizado. También tiene que ver con la igualdad y el servicio. Si no existe diferencia dentro de la iglesia. Aunque a unos se les nombra diáconos, a otros se les nombra ancianos, a otros se les nombra pastores, a otros se les nombra evangelistas, a otros se les nombra diaconisas, no existe diferencia entre ellos, porque todos están siendo llamados por Dios para desarrollar una misión real en la iglesia visible. También tiene funciones vitales. Esta iglesia tiene funciones vitales. Tiene que ver con la adoración y la exhortación. Así que cada culto
que se hace en nuestras congregaciones provee refrigerio, ánimo y gozo para alimentar la vida espiritual del adorador. También tiene que ver con la relación entre cada uno de los hermanos, y es a lo que le llamamos la comunión cristiana. Así que se relacionan y se sienten completamente satisfechos. También tiene que ver con la instrucción de las Escrituras. Cristo le dio a la iglesia, querido, las llaves del reino. Esas llaves no son otra cosa que la palabra de Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? Amén. La administración de las ordenanzas divinas quiere decir el bautismo, el lavamiento de los pies y la cena del Señor. Eso también lo hace la iglesia visible. Son administraciones de ordenanza puestas por Jesús. Y la proclamación mundial, queridos, del Evangelio. Y queridos, es el mayor servicio de la iglesia. Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué cosa? El fin. Ahora vemos en el gobierno eclesiástico, ¿quién es la cabeza en el gobierno eclesiástico? En el gobierno eclesiástico, Dios es Cristo, demuestra su autoridad en el establecimiento de la iglesia cristiana, en la institución de las ordenanzas, como habíamos hablado anteriormente, en que la invistió con la autoridad divina para actuar en su nombre, y que envió a su Espíritu Santo para guiar a su iglesia bajo su autoridad. Queridos, las Escrituras poseen la autoridad de Cristo Jesús. Mientras la iglesia se rija por lo que dicen las Escrituras, se está rigiendo por la autoridad de Cristo Jesús. La autoridad de Cristo y los cargos de la iglesia. Cristo ejerce su autoridad a través de su iglesia y sus siervos especialmente elegidos, pero nunca transfiere su poder. Nadie tiene el derecho de ejercer ninguna autoridad independiente, aparte de Cristo y de su palabra. Es decir, que yo no puedo elegir tomarme atribuciones que no me corresponden a mí, que no están de acuerdo a lo que tiene que ver con las Escrituras. O los oficiales de la iglesia, vemos a los diáconos, a los ancianos, ¿verdad? Vemos a los ancianos, la labor que desempeñan, vemos a los diáconos, a las diaconisas, ¿verdad? Cómo son personas dedicadas al servicio de los más necesitados de la iglesia. Hablamos un poco también acerca de la disciplina de la iglesia, y vemos que la iglesia no pasa por alto, querido, las ofensas privadas. Cuando un miembro ofende a otro, dice Mateo 18, 15 al 17, pues debe ir a conversar con él. Si no te escucha, pues llama entonces a un testigo. Y si aún no escucha, pues llama a los ancianos de la iglesia. Y si no escucha, pues entonces téngalo por gentil o por publicano. Las ofensas públicas de la iglesia, las ofensas flagrantes, rebeldes, que arrojan reproches sobre la iglesia, deberían ser enfrentadas enérgicamente, inmediatamente, defraternizando así al ofensor. Así que cuando la ofensa, querido, destruye la imagen de la iglesia, destruye lo que Cristo tiene expresado en su palabra, rápidamente debe tomarse medidas al respecto. Cuando hay individuos que provocan división, dice 2 Tesalonicenses 3, 6 al 14, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestarle como a los hermanos. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Así que es importante que la iglesia tome disciplina en momentos de que hayan personas que vayan en contra de los principios de la iglesia. Pero también es importante que la iglesia actúe con misericordia, con el objetivo de restaurar
a sus ofensores. Queridos, quiero en esta ocasión concluir de la siguiente manera. ¿Perteneces a una iglesia? ¿Asistes a una iglesia? ¿A qué iglesia perteneces? ¿Perteneces a la iglesia visible o a la iglesia invisible? Querido, si perteneces a la iglesia invisible, donde quiera que tú te encuentres en este momento, te estamos haciendo un llamado para que aceptes a Jesucristo como tu Salvador personal, para que te arrepientas de tus pecados, para que busques una iglesia, querido, y allí tú seas bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que tú aceptes a Cristo y viva de acuerdo a los principios bíblicos. Pero querido, si tú eres de la iglesia visible, Dios te está haciendo un llamado en este momento, y es unirte al cuerpo de la iglesia, a permanecer unido, a luchar como un solo hombre, como una sola mujer, como un solo cuerpo, y juntos predicar, proclamar estas verdades eternas a este mundo que perece hundido en el pecado. Dios te bendiga, Dios te guarde, y cuando Él se manifieste en las nubes de los cielos, tú seas de la iglesia visible o seas de la iglesia invisible, que te hayas preparado para morar con Jesús por toda la eternidad. Amén. Dios te bendiga, Amén. Dios te guarde.